Gente, Plus Fruit acaba de enseñarnos nuevas frutas y actualizaciones que se vienen en un futuro. Y es que el señor Uzot acaba de subir un vídeo llamado añadiendo vuestras ideas en las próximas actualizaciones de Plus Fruit. Como veis, no lo he visto, 17 minutos y en la portada un T-Rex mutado. Vamos a darle. Y si vemos que algo nos sorprende, lo que os voy a pedir es que dejemos like y suscribáis a este vídeo porque, gente, últimamente nadie se suscribe a Bertitos y yo ya no sé qué hacer. Estoy por cerrar el canal y dedicarme a ser panadero o algo, que oye, no está mal ser panadero. Pero mi ilusión y siempre lo que me ha gustado ha sido ser youtuber. Por favor, apóyame, suscríbete al canal y pégale el like como nunca. Ahora sí, reaccionemos juntos a lo que va a enseñar este hombre, porque en principio os tengo que medio resumir un poquito. Este administrador lo que ha hecho ha sido poner una encuesta para la comunidad y, como veis, va a enseñar cosas pues que es de la comunidad y la verdad que puede que alguna cosa la añadan, como muchas veces han hecho. Y como veis, esto va a ser como un blog de notas de cosas que va a estar apuntado este administrador para luego ponerlo en el juego o no, a lo mejor trolearnos. Pero bueno, vamos a empezar. Y si no lo habéis visto, la pregunta que hizo hace 3 semanas es: ¿qué es lo que preferís que venga a Plus Fruit en 2026? Pues parece que lo que ganó tuvo 329.000 votos, que es una locura. El resultado fue nada más y nada menos que un Mar 4 o el mapa, el mar reworkeado. Una auténtica locura, más que frutas, que la verdad yo también lo quiero. Yo también creo que sería lo mejor. Me parece una barbaridad, o sea, tantísima cantidad de votos. Bueno, aquí como veis dice que solo un 4% votó por el tema del PvP balanceado y todas esas cosas, que sinceramente el juego ahora mismo está medio roto. Creo que hay muchos hackers, lo podéis comentar porque yo la verdad no es que juegue mucho PvP, pero creo que sí. Pero bueno, vamos a empezar con las ideas que han traído los suscriptores, la gente, la comunidad, y vamos a ver qué es lo que tienen. Comentario número 1: arreglar el lag del móvil, ¿ok? Pues no sé si vosotros tenéis lag, yo en mi caso no juego en móvil, no lo sé, pero bueno, aquí lo que está apuntando es el Mar 4, ¿ok? Y de segundo, el fixeo de los móviles. Ojo, cuidado con esto de aquí, cuidado con esto de Legendary Rubber and Venom Rework, la goma y la Venom, ¿ok? No sé qué va a decir, pero yo sinceramente, si meten una goma, creo que sería lo más lógico, porque tío, es lo peor que hay en el juego ahora mismo, de lo peor. Lo está diciendo, que sabe que la gente quiere un rework de esta. Ahora, que lo vayan a dar es otra cosa, es difícil de hacer. Lo pide mucha gente en principio, pero no lo va a añadir de momento a cosas así como de lista de apuntado para poner la Venom Rework. Yo creo que eso es algo que evidentemente van a añadir sí o sí. Una historia diferente que Dendeos, la Venom, el asado, tal, todo reworkado. Pide muchísimas cosas. Sobre todo lo que están diciendo es el Venom Rework. Y os tengo que decir una cosa, y es que creo que eso es un comentario muy repetido simplemente porque creo, o bueno, mucha gente piensa o sabe que van a añadir esta fruta sí o sí. O sea, van a hacer un rework de esta fruta. Entonces, pues es algo que, como es evidente, pues lo ponen y ya está. Igual que con el Control, todo el mundo sabía que iba a salir algo y pues la gente spameaba eso. Demasiados Venom. Ojo, cuidado. Sí, hay demasiados comentarios. Lo apunta en su agenda de administradores, que para nada luego no se quedarán con ella, la verdad. ¿Qué piensas que van a hacer? Lo que van a hacer con esta lista es luego enviársela a los creadores del juego para que ellos gestionen y piensen que es lo mejor para el juego, que es lo peor y tal. Ojo, cuidado. ¿Qué prefieres? ¿Preferéis aquí el Dragon Talon Sproti o el Crazy Editor? La verdad me da igual, porque no soy de ponerme títulos. Ah, este es un juego que hicieron, creo, que era como una encuesta de qué prefieres. Pero bueno, sí. Quería que la gente diera sus propias respuestas para luego hacer un vídeo. 1600 personas respondieron y la respuesta básicamente es la Control, la Perma Dragon, ambas permanentes, de 50-50, cuidado con eso. El título: prefieren, mira, de raza prefieren una raza a tener una nueva fruta. Creo que es evidente porque frutas se están metiendo sin parar, y sobre todo míticas, que es algo que no me gusta demasiado. Ojo, cuidado, la gente menciona que a lo mejor una raza serpiente puede que añadan, y fijaros aquí cómo son, tío, es un poco raro la verdad. Más cosas que decidieron era el tema de nuevos estilos de pelea o reworkear estilos antiguos de pelea, y la gente prefiere que sean nuevos estilos de pelea. También es porque el tema de que es mucho más divertido que uno reworkeado, como han estado haciendo. El C4 tampoco ha ganado demasiado, ojo, cuidado, ha ganado, pero por muy poco, a un rework del 1, 2 y el 3. Yo creo que es mejor un nuevo mar, o es mejor que reworken y actualicen todos los mares. A ver, para gente que está al nivel máximo, como es mi caso, y como muchos de vosotros, es mucho mejor un nuevo mar. Ahora, dime en comentarios qué piensas. Y uno de los últimos, que es el más interesante, dice, es el Divine Art o la fruta celestial, y gana el Divine Art. La gente está harta de frutas random, frutas todo el rato así, sacar y sacar y sacar, porque luego se te acaba el contenido en un segundo. A lo mejor
mejor el Divine Art tiene sus fases y es más divertido. Pero ha ganado bastante, de hecho. Por lo que siguiente que he añadido a la lista es el Divine Art, que es una cosa que también va a acabar estando y yo ya lo he enseñado 1000 veces y creo que sí, va a estar en el juego. También lo que va a hacer es mirar sobre todo imágenes y cosas para enseñárselas también a los creadores del juego y todo esto y que tomen decisiones para el tema de skins de frutas. Por ejemplo, esta fruta sería una versión de la Leopardo Valentín, la Tigre San Valentín, que bueno, un poco rara, ¿no? Un poco, yo no me la pondría personalmente, no por nada. Esta, por ejemplo, está guapa, es una Tigre Super Saiyan. Esta para mí es una locura, o sea, esta de aquí, no sé con qué lo habrán hecho, pero me parece una obra de arte. El T-Rex, si lo hacen así, o saquen una versión de esto, me la compro 100%. Me gusta mucho, es que está muy bien hecho. Fijaros estos cambios de aquí que serían como diferentes... No sé lo que es, la verdad. Me he perdido. De hecho, Uzo tampoco sabía lo que era. Espera, que no termina la cosa, porque creo que ahora es la combinación entre Bloodfruit y Brainrot sin Dragon Rework. Fijaros. Oye, qué barbaridad de fruta, tío. ¿Qué es esto? Qué basura. Es una cosa muy rara, tío. Tenemos también aquí una versión, bueno, esto no sé muy bien qué es el mamut, pero hecho bizcocho. Y aquí un cuchillo cortándolo para comérselo. Un poco... No acaba la cosa aquí porque también tenemos una foto de un Monkey Venom, ¿vale? Con 3 cabezas... Más cosas como, por ejemplo, la Yeti versión San Valentín, que por favor la censuramos porque es feísimo. Por ejemplo, esta versión de aquí, de la mamut, dentro de que a mí personalmente no me acaba de convencer del todo, si la añadieran creo que sería una cosa que sí que podrían hacer en San Valentín. O sea, fijaros las flores, las alitas, sería un Dumbo básicamente. Pero bueno, creo que sería un poco meterse demasiado con el mamut. No sé, yo no sé qué pensaría. El mamut se convertiría en mamutcito. Por aquí tenemos en principio... golpes, habilidades de la Spirit, solo que serían como el Jin por aquí y el Yang. Y bueno, pues lanzarían lo que es esto. Lo que pasa que esto, pues no sé, yo no creo que lo puedan, lo vayan a añadir porque es un poco raro. Tenemos más skins, mutaciones. Ojo con esta, que esta está brutalísima. La fruta gas, versión San Valentín, con un látigo de amor, que si te golpea, te enamoras de esa persona y nunca estarás solo. Esta está muy bien, esta está muy bien. De hecho, es probable, luego veremos en un futuro si lo hacen o si no lo hacen, pero oye, si meten algo parecido, sabéis por qué ha sido. Pero es que no acaba la cosa. Esto de aquí es brutal. Fijaros la fruta mutada de la T-Rex versión Cyborg. Esto es... Me explota la cabeza, literalmente. O sea, está bestial, sinceramente. De lo que ha enseñado por el momento, esto junto a la otra T-Rex es lo mejor de lo mejor. A mí me gustaría mucho que metieran esto. Pero claro, algo más de contenido, no solo skins. Pero se ve muy bien, chaval. Bueno, Zod, de hecho, está flipando. Y es probable que esto lo meta por ahí en la agenda de creadores. Por algún motivo, este Yeti está censurado y que siga estándolo. Otra versión. Ojo, pero está muy guapa, ¿eh? La versión de esta gas, en plan San Valentín, pero muy gaseoso y tal. Está guapo, pero lo veo bastante inviable. Al igual que este tigre, que en vez de ser un tigre sería un león, no lo veo tampoco muy factible para el juego. Pero el dato bueno es que, amigos, mi compañero Uzot, administrador y en la agenda estas para los creadores, ha puesto el Mecha T-Rex en las ideas para enviar a los creadores de Bloodfruit. Así que, punto positivo. Madre mía, acabo de ver una cosa que es una locura. Vais a flipar porque es que el que haya creado todo esto es una locura. Bueno, fijaros, primero de nada, la mamut versión San Valentín. Es que no sé, no me acaba de convencer la mamut, además con una falda. Pero esta versión de aquí, amigos, me lo tienen que explicar. Fijaros en la T-Rex, que amigos, parece Ghost Rider con T-Rex mezclado. Hace el T-Rex fantasmal, literalmente. Se va a llamar algo del estilo. Pero esto es que, tío, 3 versiones de T-Rex, las 3 guapísimas. La versión de la gas en forma armadura oscura. Buah, esta está brutal también. O sea, son skins muy guapas, pero ya os digo yo que si meten tantísima cantidad de skins, el juego va a ser muy de girar y tener suerte y comprar seguramente cofres de estos que te dan skins, mutaciones y tal, pero se ve bastante guapo. Luego por aquí enseñan cosas de no sé ni lo que es, la Kitsune en otra versión. Mira, esta es una categoría especial para Mecia, rareza mítica, y estas son las habilidades básicamente. Bueno, no entiendo muy bien cuál sería la fruta ni nada, pero bueno, aquí parece que hay como sombras y cosas de esas. Podría estar bien, pero yo estoy
estoy un poco cansado del tema de frutas como tal. Aquí otra versión de la dragón. Ojo, pero no he terminado, en verdad, Fijaros la cantidad de cosas que ha añadido al final a la agenda, Hola, 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 pero qué guapo, tú. Esta la van a meter 100%, la de los imanes, la del robot, porque de hecho hay gente que ha subido cosas de estas. Esta es una versión de la T-Rex, pero todavía diferente, como de acuática. Mira, la Kitsune de otro color, un montón de cosas. O sea, literalmente, si eso se lo manda a los creadores, estoy 100% seguro que algo de ahí cae 100%. Al igual acaba de decir que nada de eso está garantizado que lo vayan a añadir. Es probable, pero bueno, a lo mejor hacen cosas similares. Pero fijaros, vamos a ver qué van poniendo. Mira, el león, la mutación, la Na, otro color de la dragón. Ojo con esto, el Triceratops, mamut. O bueno, sería en vez de un mamut, queda bien, Está muy guapa. Mira, esta, por ejemplo, la Ghost, pero en versión metal. Oye, no está mal, Mira, raza 5 más mejora de frutas. Seguimos sobre todo con el tema de la agenda porque creo que es de lo más importante. Aquí mira la fruta Wendigo. Esto realmente no lo van a meter, o sea, lo tengo clarísimo porque han metido la tigre y han metido la versión lobo. No creo esto para despistar. Mira, la Wendigo sería... bueno, otra versión de la tigre. Bueno, eso podría ser, pero teniendo a la lobo es muy parecido. Mira, la Soul Harvest Gas. Esto no sé si sería un boss, que también estaría muy guapo que metieran bosses tochos y grandes, o una fruta. Mira, la Venom, el modelo de la Venom. Ok. Eso está clarísimo que la van a meter. A mí no me fastidies. La fruta Rabbit no creo. Mira, una skin de la Kitsune. Buah, pero esta está muy chula. Pero creo que acaban de meter muchas cosas de la Kitsune. Me esperaría un poco. No, qué guapo, tío. La mutación del Yeti ahora se convierte en un tiburón. Oye, está gracioso, Más cosas de dinosaurios. Ok. Mira, espinosauria, mutación de la T-Rex, que sería el espinosaurio. Que esto ya lo hemos visto con la tigre y la lobo. Oye, pues puede que metan mutaciones que cambien físicamente. Pero yo creo que harían otra fruta, literal. O espérate, hace un tiempo, recuerdo, he intentado buscarlo, no lo he encontrado, pero recuerdo que pusieron una imagen de un T-Rex despidiéndose literalmente por una mano de un creador del juego, que como que le iban a quitar. Pero bueno, finalmente no la han quitado. Fijaros, esta sería otra fruta. La Magnet, la robot, esta de ahí, no sé si la ha sacado de algún lugar o a lo mejor es alguna idea de lo que van a hacer. Yo no sé qué esperar. Sinceramente no me fío demasiado de esta gente. Más mutaciones, Kitsune que está muy chula, una Buda cristal, mutación del Yin y el Yang, la Spider que estaría muy chulo, o sea, un nuevo modelo, me gusta mucho, Lo que acaba de hacer es literalmente enviarle este texto, estas ideas a Rip Indra y a, bueno, los creadores del juego y simplemente tocará esperar y ver si ha sido una mentira o en algún futuro tendremos algo de lo que hemos visto.